pasar revista con el economista Belardo Pachano, entre ellos la incidencia por el nerviosismo, por un lado, del mercado petrolero, por la situación de Libia, que aunque el peso en el mercado petrolero no es tan alto el de Libia, de alguna manera hay inquietud para proveerse de petróleo de los países. Esta mañana el WTI marcaba 99.54 y el precio del petróleo Brent del Mar del Norte estaba en 113.42. Pretendemos analizar esto, pero también algunos temas vinculados con el país, como los créditos de China y en lo interno, algunos temas vinculados también de lo económico con lo social. El anuncio del fin de semana del presidente de la República de ponerle fin a los calefones, que va a encarecer ahora especialmente para la clase media y baja. Economista Pachano, ¿cuánto incide esta situación de Libia en el mercado petrolero cuando hemos visto que el precio del petróleo ecuatoriano ha subido sustancialmente también y que constituyen mayores ingresos para el erario nacional? Miguel, buenos días. El tema de Libia se inscribe en todo este cambio, algunos consideran cultural, yo creo que no, de la mayoría de la población joven de muchos países del Medio Oriente. Las noticias respecto a lo que sucedió en Túnez, la caída de Mubarak en Egipto, hoy día esta guerra civil desatada por Gaddafi, este líder terrible que ha manejado no solo con mano dura, sino que ha sido despiadado. Es un hombre que no tiene ningún tipo de conmiseración con el ser humano, que atentó contra inclusive un avión de Pan American y ocasionó 260 muertos. Y se inscribe, yo diría, el caso en general de una suerte, yo diría, de cuestionamiento severo, serio, a lo que uno debería decir los reservorios más importantes y críticos de energía en el mundo. Porque Bahrein también está ya con problemas. Ese país es una suerte de monarquía. ¿Y qué nos impide pensar que este proceso el día de mañana aparezca en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes Unidos, o que pase a Algeria? Países todos que son grandes depositarios de las reservas petrolíferas más grandes del mundo. Y en ese sentido, lo que hoy estamos viendo en Libia, si bien este país produce 1.700.000 barriles diarios de petróleo dentro de una demanda mundial de cerca de 75, 76 millones de barriles, uno diría no tiene mucha incidencia, y si bien el precio y los mercados han reaccionado con algún grado de nerviosismo, mirando un poquito más adelante o hacia adelante, Miguel, y leyendo con cuidado las cosas y tratando de mirar con mayor profundidad las cosas que están ocurriendo en el Medio Oriente, la verdad es que yo no estoy seguro de que las reivindicaciones que hoy día aparecen como básicas y fundamentales de esa juventud, de tratar de conseguir una democracia, sea una democracia, primero, de carácter liberal, dos, que sea una democracia al estilo de los países occidentales, y que no esté realmente más bien vinculada con manifestaciones de un islamismo mucho más radical, que puede ser en ese caso sí un detonante grave en la estructura económica y en el funcionamiento del sistema económico mundial, Miguel. En ese sentido, creo que hay que mirarle con mayor detalle, hay que hacerle un seguimiento a todos estos casos con profundidad, porque la verdad es que, y como la historia de las revoluciones lo mencionan, quienes la inician no son quienes la terminan.
Y los estudiantes que salen a las calles no son los que definen el destino de las democracias, o de las revoluciones, perdón. Son los hombres armados, son los ejércitos, o son los movimientos políticos que tienen algún grado de vinculación con las Fuerzas Armadas. Y esa es la historia en todo el mundo. Cuando salieron en el año 1968 los estudiantes en París, y se tomaron París y luego varias capitales del mundo, inclusive llegaron los movimientos estudiantiles hasta la Ciudad de México, paralizaron a algunas economías, pero a la final el resultado fue cero. ¿Por qué? Porque los estudiantes por sí solos no pudieron ejercer un poder político, y las estructuras de esas sociedades se impusieron. O cuando ocurrió la revolución bolchevique, unos fueron los que empezaron y otros terminaron. Y en este caso, miremos solo Egipto. En Egipto empezaron los estudiantes y hoy día la transición la maneja el ejército. No sabemos de dónde va a terminar esto de Egipto, o en otra dictadura, o en otra democracia simplemente de papel. Pero lo que sí nos debe preocupar a nosotros, Miguel, es el carácter definitivo de estas transformaciones, porque si los radicales musulmanes se imponen en el Medio Oriente, todos los países del mundo estarán ante una amenaza realmente severa. Y mire, a manera de ejemplo, Libia es un gran proveedor no solo de petróleo, sino de gas, y le provee a Europa. Y Rusia es el otro gran proveedor de gas para Europa. Europa sin Libia, y Europa sin Algeria, y Europa sin Rusia no tiene cómo funcionar, porque no produce gas. Los países desarrollados son grandes consumidores de energía, pero no son productores de energía netos. Los reservorios están fuera de ellos. Por eso es que las estrategias de buscar energías alternativas van en la dirección de librarse de esta terrible amenaza mundial. Pues lo que vemos en el mercado del aumento del precio del petróleo, que puede lucir altamente conveniente para el Ecuador, en el fondo puede tener derivaciones tremendamente perjudiciales, no solo por la desestabilización del mundo, en cuyo caso los otros productos que nosotros vendemos tendrían dificultades de colocarse, sino porque la descomposición económica podría traer una serie de secuelas en nuestra estructura económica bastante indeseables. Dos temas fundamentales, economista Pachano. El uno, vinculado porque a la par el Ecuador importa los derivados, y hemos visto por las estadísticas oficiales, ha crecido durante los últimos tiempos de los derivados del petróleo, porque no tenemos suficiencia para elaborar. Y el otro, no ha mejorado la producción petrolera nacional más allá de los ingentes recursos que ha puesto el Estado ecuatoriano. Claro, Miguel, es que lo que pasa es que la política petrolera ecuatoriana es una política zigzagueante. Es una política que pretende, por el un lado, mejorar la producción, pero por el otro lado maltrata al inversionista. Por el un lado trata de controlar los daños en el medio ambiente, pero por el otro lado mantiene una política general de subsidio de precios que ocasiona hasta el derroche de la energía. Lo que estamos viendo de la decisión del gobierno, y que mencionaba Miguel, de la prohibición de importación de calefones. Los calefones se utilizan en las clases, en las estructuras sociales medias y bajas, precisamente porque ese es el mecanismo a través del cual pueden obtener, yo diría, una ventaja calórica para el uso del agua. Y hoy día les van a prohibir, o se van a prohibir esto simplemente porque se consume demasiado gas en el Ecuador. ¿Dónde está el problema? El problema está en una mala política de precios, en una mala estructuración de un subsidio, o de subsidios mal concebidos. Y eso, Miguel, mirado en ese contexto internacional, de lo que podría ser, la verdad es que de lo que estamos conversando son
si es que usted quiere reflexiones de efectos potenciales, hay que estar preparado para esas cosas. Cuando uno ve y mira que se están produciendo hechos de la trascendencia de la que está ocurriendo en el Medio Oriente y en los países islámicos, con los cuales ya tenemos diferencias culturales bastante grandes, de actitud, inclusive de comprensión, y en donde hay unos radicales que lo que quieren es destruir a todos los que no son de su religión y de su forma de pensar. Nosotros por acá deberíamos prepararnos precisamente para defendernos de esas circunstancias. Y el camino no es prohibir, el camino es racionalizar las políticas para que nosotros demandemos de una forma mucho más sensata el uso de determinado tipo de productos. La importación de combustibles va a seguir en el Ecuador por muchísimo tiempo. Igual el consumo. Igual el consumo. Con esta política de precios, Miguel, las calles de las ciudades van a seguir cada día con más vehículos y con mayores dificultades de movilización, porque no hay una política nacional que enfrente al problema realmente por sus raíces. Que ponemos pico y placa el día de hoy, 6 meses después ya no, el efecto ya está compensado porque han ingresado más vehículos. ¿Y qué pensamos? ¿Generalizar más de eso? Porque no tenemos otros instrumentos. ¿Y acaso no funciona la política de precios? ¿Acaso uno no puede poner determinado tipo de tributos al uso de este tipo de bienes, que son bienes que inclusive dañan el medio ambiente, hasta desde el punto de vista de una economía verde, si usted quiere, protectora del medio ambiente? Esta política de precios tendría que cambiar radicalmente. Entonces, Miguel, estamos presenciando en el año 2011 el aparecimiento de otro problema mundial que no se lo veía, que no estaba en la agenda de la política internacional, que surgió de imprevisto con Túnez y que ahora se está contagiando en las otras colectividades. Ojalá los puedan controlar, ojalá esos gobiernos de esas regiones puedan llegar a entendimientos políticos que racionalicen esto y no lleguemos a ver un cambio dramático, porque sería fatal para todos nosotros y sería inconveniente para el mundo. Pero aprendamos la lección, Miguel, de que cuando se suceden estas cosas, los que van a salir mejor parados son aquellos que adoptan políticas de uso mucho más conservador de productos como estos, como el de la energía. Economista Pachano, cuando usted señala el peso específico de la negativa a importar o a confeccionar calefonas en el Ecuador, se está enfrentando el efecto que es el consumo del gas que ha crecido, y no la causa, por ejemplo, la eliminación de los subsidios que tanto se ha reclamado en el Ecuador. Así es, Miguel. Como es el problema de la balanza de pagos, que es exactamente igual en la reflexión, siguiendo exactamente lo mismo, la misma reflexión, Miguel. El problema de la balanza comercial es el efecto de una política fiscal expansiva en el gasto. Si la política fiscal racionalizaría el gasto, se manejaría con más cuidado los recursos y no tendría esa, yo diría, sostenida decisión, inclusive de endeudarle de manera otra vez agresiva al Estado ecuatoriano por todos los medios o a través de todos los canales como sea posible. No tendríamos el problema de la balanza comercial. Entonces, la balanza comercial no se arregla con prohibiciones, se arregla atendiendo a las causas que la generan. Si habría menos dólares circulando en el Ecuador, habría menos mal gasto de dinero. Con seguridad, Miguel, con absoluta seguridad. Y vea, para usar un ejemplo doloroso. El señor ministro de Salud anunció hace un poco más de 2 semanas que el gobierno había invertido más de 3.500 millones de dólares en infraestructura hospitalaria nacional para tener una política de salud pública sustentada en la gratuidad de los servicios. Y hoy eso está colapsado, Miguel.
Los hospitales, yo mientras venía hacia los estudios de Radio Quito, le escuché a usted hablar de una declaración de una trabajadora del directora del Banco Ortiz, sí. del Hospital Banco Ortiz, en donde decía que había cucarachas. Así, y le digo cucarachas. Sí. Bueno, Miguel, ¿de qué sirve invertir semejante cantidad de recursos si uno no tiene capacidad de administrar adecuadamente? Es mucho mejor tener otro modelo de atención de la salud pública, que sea menos dispendioso. Centros comunales de salud, de atención, centros de atención, de atención preventiva. 11 niños recién nacidos muertos en un hospital, atendidos en un hospital de Guayaquil, en donde, de acuerdo al diario El Comercio, en un año han muerto más de 125 chicos. Eso, Miguel, desde un punto de vista social es intolerable. Entonces, el problema en la estructuración de la política económica no es gastar más, sino saber gastar. Y ese principio, Miguel, como se está gastando con tanta intensidad, se daña la balanza de pagos, y como se daña la balanza de pagos, hay que prohibir la importación ahora de calefones. Entonces la gente tiene que bañarse en agua fría. ¿A quién va a afectar mayormente en el tema de los pobres? Porque la gente de clase media y alta no depende de los calefones. No le importa pagar más luz, si usted quiere, para tener agua caliente. Pero a la gente pobre sí. Entonces la gente rica va a seguir teniendo agua caliente para poder bañarse, y la gente pobre no. Entonces este tipo de decisiones que descomponen los frágiles equilibrios en las posibilidades de tener bienestar para todos los estratos, solo se arreglan cuando uno va a las causas de los problemas, Miguel. A las causas de los problemas. Quitarle los calefones a la clase media baja, a la clase baja, que compra precisamente para aprovechar una mala política de precios del gas. No resuelve el problema de la balanza de pagos. No resuelve el problema del consumo de gas. Vamos a seguir consumiendo gas en cantidades desproporcionadas, porque el precio nos induce a ello. Igual, si usted le pone un servicio de salud gratuita y no tiene la infraestructura, no va a haber hospital que pueda aguantarlo, Miguel. Y la gratuidad en ningún servicio público es posible. En ninguno. Hay que seleccionar a quién se le da gratis porque merece, y a quién se le cobra razonablemente por un servicio. ¿Y no a todos indiscriminadamente? No, porque no todos necesitamos gratuidad, Miguel. Unos sí pueden pagar un poco, otros no pueden pagar. A los que no pueden pagar hay que ayudarles, pero a los que pueden pagar algo hay que cobrarles. Ahí está yo diría, el principio básico de una buena política pública. Igual que en las universidades estatales, Miguel. Hay muchos jóvenes que van de colegios privados a las universidades estatales. Mientras estaban en colegios privados, los padres pagaban pensiones mensuales por la educación. Llegan a las universidades y el Estado les da gratis. ¿Dónde está la lógica de esto? Es un contrasentido. Claro, ¿dónde está la lógica de esto, Miguel? Entonces, hay tantas cosas por hacer en el país, por racionalizar, pero hay que partir precisamente de estas, yo diría, de reflexiones sobre cómo se conduce lo que nosotros llamamos la economía positiva, la de las decisiones diarias. No de lo que yo quiero que sea, sino de lo que es, de la forma como las cosas ocurren. Cuando a uno le dicen, oye, las naranjas están regalando en esa esquina, desaparecen las naranjas rápidamente porque todo el mundo va allá porque son gratis. Pero con eso se resolvió el problema de producción. No se va a resolver porque ese productor no tuvo ninguna rentabilidad sobre esas naranjas. Entonces el día de mañana ya no hay naranjas. Muy bonito, hoy día todo el mundo ha tomado jugo de naranja y gratis. Pero mañana no vamos a tener jugo de naranja, porque los productores van a decir, oigan, yo no puedo estar regalando aquí todo mi trabajo, toda mi inversión, y no voy a obtener un rédito en función de una política de precios que me dan gratis lo que yo ofrezco. Economista Pachano, en su reflexión sobre el tema de salud pública, para pasar a otros temas económicos,
¿Cuánto se ha ganado si una de las reivindicaciones de esta administración ha sido la enorme inversión en salud, tomógrafos, equipos, ambulancias, mejoramiento de las emergencias? Si no hay una buena ejecutividad y administración cuando ha colapsado, especialmente por la demanda general. Miguel, las soluciones a nuestros problemas no son inmediatas. Cuando uno acelera la búsqueda de la solución de un problema y va más rápido de lo que puede hacerse desde un punto de vista organizacional, lo que se termina construyendo es caos. Toda institución, pública y privada, toda, por principio normal, que crece más rápido de lo que se le puede controlar, termina colapsando. ¿Por qué? Porque simplemente se sale de control. Y eso es lo que ocurre en la salud. Le han puesto tal cantidad de dinero, le han puesto tal cantidad de inversión ahí, con una serie de tecnologías, equipos y todo. Y hoy día no saben cómo manejarlo. No hay manera de controlar. Pero mediáticamente se vende bien. Pero por supuesto, Miguel, pero en el fondo el resultado es contraproducente para el propio gobierno, para el país y para los usuarios. Uno ve unas colas enormes de madres de familia con chicos, o de personas mayores, o de personas maduras, esperando para que les atiendan. Y ya las salas de emergencia están colapsadas, e inclusive hay colas en las calles, esperando a ver que les puedan atender. O lo que sucede con algunos hospitales del Seguro Social, en donde a una emergencia le dan una cita después de 3 meses, después de 2 meses, cuando ya no hay posibilidad alguna realmente de mantenerle con vida a ese paciente. Entonces, Miguel, la salud pública solo puede tener resultados adecuados cuando se van resolviendo uno a uno los problemas y de una forma paulatina, que avance, que con gradualidad vaya enfrentando racionalmente los problemas. No se puede decir que a partir del día de mañana todos los hospitales van a tener todos los medicamentos y todos los insumos necesarios para operar o para mantener a los pacientes, porque no tienen forma de hacerlo, Miguel. Es imposible físicamente que le ocurra. Economista Pachano, con este entorno, el Ecuador ha logrado nuevos recursos de la China con la venta anticipada de petróleo. Eso no es tener pan para hoy, hambre para mañana, como comúnmente se dice. Vamos a entregar petróleo a futuro y seguimos con la recepción de recursos que se están consumiendo en la práctica rápidamente. Así es, Miguel. Y eso, hace 2 años, cuando nos dio China los primeros 1.000 millones, lo dijimos. Decimos, en primer lugar, nos estamos endeudando con un sistema de venta anticipada de petróleo, que no es otra cosa que simplemente obtener recursos de corto plazo, porque el crédito que nos acaban de dar es a 2 años plazo, con una forma de pago mensual, porque es con entrega mensual de petróleo. De tal manera que, haciendo números en términos financieros, este es un crédito a 1 año plazo, en promedio, porque vamos a estar pagando todos los meses a partir del mes de agosto. Y la tasa de interés es una tasa alta para los estándares de financiamiento de economías latinoamericanas. Si comparamos, economista Pachano, el 7,08 que se ha anunciado de tasa de interés con lo que da el Banco Mundial, ¿cuál es la diferencia? 6 puntos, 5 puntos. Porque incluso vea lo que está pasando para países como Colombia, Panamá, para Chile, para Perú. Ellos están consiguiendo en los mercados internacionales créditos al mismo plazo, a 2 años plazo, al 1.8 o el 2%. Hay papeles, hay bonos de esos países que se venden y hay mucho apetito, es decir, hay una gran demanda. Los mercados quieren comprar esos papeles porque América Latina, en su gran mayoría, tiene buena política económica. Ha resistido muy bien la crisis mundial. No fue contaminada en una proporción que ponga en peligro
su viabilidad y su estabilidad. Y consecuentemente hoy resulta ser una de las regiones más sólidas, más solventes del mundo. Y es que América Latina lo que sufrió desde los años 80, en algunos casos antes, inclusive los años 70, hasta aprender a manejar bien sus economías, es lo que ahora el mundo está queriendo entender para sí mismo. Porque América Latina se le impusieron en unos casos y a la final se aceptó un modelo de mercado equilibrado con unas finanzas públicas manejadas con mucha responsabilidad. Y la crisis del mundo del año 2007, 2008, 2009 y todavía que ahora está en vigencia, es producto de esos desalineamientos que aprendió América Latina a corregirlo hace algún tiempo. Entonces, hoy los papeles de buena parte de los países de América Latina son muy apetecidos. La gente busca invertir en ellos porque sienten mayor seguridad que papeles europeos, en algunos casos. Colombia o Panamá, para ponerle un caso, están emitiendo papeles a 2 años plazo a menos del 2% o al 2%. España coloca a esos plazos papeles entre el 3,5% y el 5%. Solo para hacer una comparación entre 2 países de América Latina y un país exitoso de Europa que creció y mejoró sus condiciones de vida como es España, y nosotros estamos con el 7%. Entonces es obvio que el mantenimiento de una política de gasto tan expansiva nos hace incurrir en un endeudamiento oneroso y de corto plazo que ocasiona realmente lo que usted acaba de mencionar. Economista Pachano, una de las críticas que se ha formulado es esta tasa de interés, pero desde la visión de la política económica es que no se ha recurrido a organismos internacionales como Banco Mundial y peor al Fondo Monetario Internacional, que si bien dan a tasas de interés más bajo, queda atado, desde la visión de la política económica, atado a esas políticas de estos organismos. Pero desde la visión práctica, ¿acaso China, por ejemplo, no está haciendo grandes proyectos aquí como el Coca-Cola, Sinclair y otros? Claro, China tiene mucho interés en América Latina en profundizar los vínculos para resolver algunos de los, yo diría, problemas más serios que ellos tienen. Uno, provisión de energía, lo que hablábamos hace unos momentos. China tampoco es una economía que se autoabastece de petróleo, requiere de petróleo. Y como requiere de petróleo, lo que está buscando es llegar a alianzas estratégicas con países en donde hay abundancia de petróleo o hay excedente de petróleo, para que mediante asociaciones de distinta naturaleza ellos puedan asegurar el aprovisionamiento de energía para su país. Lo ha hecho con Venezuela, lo está haciendo con Ecuador, y está buscando en todo el mundo alianzas de esta naturaleza. Entonces la conveniencia y la estrategia china, Miguel, es desarrollar todo tipo de vínculos que les asegure el aprovisionamiento de aquellos bienes que son necesarios para ellos. Y en ese plano uno encuentra por qué están interesados en proyectos como el Coca-Cola Sinclair. El Coca-Cola Sinclair lo que hace es, le apalanca para tener una relación de largo plazo con el Ecuador. Además le permite diversificar en algo la inversión de sus enormes reservas monetarias internacionales, para no tenerlo solo concentrado en papeles de países desarrollados. Y claro, obtiene, por el riesgo propio que tiene el Ecuador, obtiene un rédito interesante, porque cobrar el 7% de interés cuando en el mercado uno todavía al hacer inversiones de ese plazo no gana ni el 2%, es un margen que les atrae muchísimo a los chinos, pero tiene un tope, y me imagino que el gobierno chino habrá determinado hasta qué monto va a llegar de exposición en el Ecuador. Economista Pachano, la semana anterior, con el aval de la Corporación Andina de Fomento, se presentó este libro, Políticas Sociales para promover ciudadanía y cohesión social, donde tuvimos la oportunidad, cuando se presentó, de escuchar desde el presidente de la CAF, Enrique García, que habló de agendas coherentes de largo plazo. Le pregunto esto, si nosotros estamos en esa línea, cuando
escuchamos a uno de los escritores de los 7 de este documento, Enrique Amadeo Argentino, hacía un análisis profundo del tema social y de estabilidad de un país. Por ejemplo, él decía que para elegir hay que estar bien alimentado, que lo social es gran parte pero no es todo, porque los pueblos quieren primero la alimentación, pero nos olvidamos de temas básicos institucionales de lo que hablaba Enrique García, agendas coherentes de largo plazo. Y decía, ¿acaso a la alimentación no hay una demanda igual o superior? El tema de acceso a la justicia, a la educación, al derecho a la libertad de expresión, en general al fortalecimiento de las instituciones. Miguel, en el fondo lo que nos están diciendo en este libro es, tengan buena política, porque si tienen buena política van a tener buena sociedad. Cuando la política es buena, Miguel, cuando la política es responsable, cuando la política fija de una manera, yo diría, muy clara los parámetros y los principios en los que se va a desenvolver una sociedad, las demás actividades funcionan bien y los problemas se van resolviendo con el tiempo. En América Latina y en el mundo, los países que entendieron que lo importante es llegar a consensuar internamente en el mantenimiento, por decir un número, de 5 principios básicos. Y empecemos así. 1, tener una justicia eficiente pero independiente. De que nadie le meta mano a la justicia. Que los jueces respondan y haya una normativa que les obligue a cumplir con sus responsabilidades. Porque los jueces tampoco pueden estar libres para hacer y deshacer las cosas y que luego no rindan cuentas. Es decir, que haya una justicia bien estructurada. 2, que haya un principio de manejo fiscal equilibrado. De que el Estado no le pida a la sociedad cada vez más impuestos y más impuestos y más impuestos, o más endeudamiento y más endeudamiento, porque tiene un afán desmesurado de gasto, sino que el Estado se conduzca de una manera responsable y con los escasos recursos o con las limitaciones que tenga, use bien esos recursos. Y ahí cae en el tema de dar buena alimentación, buena educación, un buen sistema de salud. No se trata de simplemente expandir por expandir, sino hacer las cosas y hacerlas bien. Ese es un segundo elemento fundamental. Tercero, Miguel, el respeto a la ley, el respeto a las normas, el respeto a la Constitución. No puede ser que nosotros nos hayamos sometido a un nuevo cambio constitucional. 200 años después de nuestra independencia, más de 200 años, Miguel, de nuestra independencia. Y hoy día sigamos discutiendo cambios en la Constitución. Y que a los 2 años de haber expedido la Constitución, le estemos irrespetando una vez más. A mí no me gusta esta Constitución, Miguel, porque es una Constitución imprecisa, es una Constitución con un lenguaje y una estructura realmente que promueve mucho debate y el aparecimiento de muchas interpretaciones. Pero es la Constitución. Alguna vez aprendamos a respetarla. Entonces, las sociedades que van teniendo éxito, Miguel, y que van resolviendo los problemas son aquellas en donde la política ha llegado a sensibilizarse de que, siendo la actividad más importante y la que dirige a toda la colectividad, hay que hacerla con el respeto a estos principios fundamentales. En el Ecuador no tenemos un solo acuerdo, no hay un solo acuerdo básico. Y por eso es que nos bamboleamos de la manera que nos bamboleamos, y por eso perdemos tantas oportunidades, y por eso no resolvemos los problemas de la pobreza. Nos volvimos a estancar en los indicadores de pobreza a pesar de la abundancia de recursos. Y lo que dice, lo que acaba de leer Miguel, dice,
hay que sostener políticas de mediano y largo plazo, hay que tener acuerdos perseverantes. Y acuerdos perseverantes quiere decir que sean respetados por distintos gobiernos, que se vayan produciendo dentro de la colectividad. Si la sociedad del día de mañana escoge otro gobierno de una ideología distinta a la que está el actual, ese gobierno también tiene que respetar la independencia de la función judicial, debe ser respetuoso de la Constitución, debe respetar la ley, debe tener una política económica consistente y coherente. Y si nosotros le ponemos todo eso a funcionar, Miguel, este país es otro. Este país es otro porque es un país de gente buena y es un país con recursos. Lo malo es que todo el tiempo los estamos desperdiciando, y los últimos 5 años, 6 años, han sido años de una bonanza económica fiscal impresionante como nunca en nuestra historia, y sin embargo los resultados son malos. No crecemos más rápido de lo que, inclusive hemos crecido más lento de que en periodos de mayor restricción económica, y los estratos sociales y los indicadores de carácter social no mejoran a la velocidad o con el sostenimiento con el que quisiéramos, ¿no? El economista Abelardo Pachano, aquí en Ecuador Radio, muy amable economista, por abordar estos temas de interés en coyuntura. Quizás una pregunta final, ¿nos toca bañar en agua fría, si resulta? Sí, claro, Miguel, porque ahora no hay cómo calentar el agua, o no habría cómo calentar el agua en calefón. Yo creo que el presidente debería revisar el tema, y el país debe comprender que esas políticas que abaratan de una manera, yo diría, absurda determinados servicios o determinados productos, a la final se convierten en boomerang contra el propio interés social. El economista Abelardo Pachano, aquí en Ecuador Radio, 7:43 minutos. Con el alto auspicio de Banco Internacional, cuenta con nosotros.